Es un caso que revisamos en conjunto con el doctor Quintero. Entonces, el paciente ingresa inicialmente el 2 de febrero de este año, motivo de consulta, me cayó algo en el ojo. Tenemos un paciente masculino de 38 años de edad, quien trabaja como mecánico, refiere que mientras martillaba sobre objetos metálicos, salta una esquirla impactando en el ojo izquierdo, refiriendo posterior aparición de dolor y edema palpebral inferior izquierdo, motivo por el cual consulta. No tiene ningún antecedente relevante. Llegó con una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. En la biomicroscopía el único hallazgo en el ojo izquierdo era una hiperemia conjuntival vulvar leve difusa. En párpados reportan una edema y equimosis en párpado inferior debajo del canto interno con la presencia de una laceración en esta zona. Tiene presiones intraoculares conservadas en 14, ambos ojos, movimientos oculares preservados y un fondo de ojo normal. Dejan un diagnóstico inicial de cuerpo extraño en tejidos blandos palpebrales en el ojo izquierdo y como conducta inicial solicitan un TAC de órbitas y valoración por plástica ocular. Es cuando el 4 de febrero es donde nos llega este paciente con el doctor Quintero, paciente con cita de control, da reporte de TAC de órbitas y como hallazgo adicionales que referiría la persistencia de equimosis palpebral. Entonces es como nos llegó el paciente ese día, pues como podemos ver sobre la presencia de equimosis y un poco de edema palpebral inferior izquierdo. Y estas son las fotos de que el paciente pues nos muestra las gafas que estaba usando en el momento que le pasó el incidente y podemos ver cómo en esta área fue donde entró el cuerpo extraño. Y que nos trajo el paciente reportan un cuerpo extraño de densidad metálica hacia la parte anterior, medial e inferior de la órbita que mide 5 milímetros de diámetro ventral por 3.2 milímetros de diámetro transverso y 3.1 milímetros de diámetro AP en íntima relación con la pared posterior del ducto nasolagrimal. Entonces aquí podemos ver los diferentes cortes, el corte coronal, de cómo se veía el cuerpo extraño, en un corte sagital y en un corte axial. La agudeza visual pues preservaba 20/20, biomicroscopía también su hiperemia conjuntival vulvar leve, los párpados persistía con su equimosis como les mostré en la foto y presentaba como un hallazgo adicional una costra puntiforme en el sitio de ingreso del cuerpo extraño. Las presiones intraoculares estaban en valores de normalidad, sus movimientos oculares preservados y un fondo de ojo normal. Se deja diagnóstico de cuerpo extraño orbitario en el ojo izquierdo y por el momento se optó por manejo conservador, llamándola control por plástica ocular en 4 meses. ¿Qué aprendizajes deja este caso? Primero, que en pacientes con trauma orbitario se debe realizar una completa anamnesis, especialmente enfatizando sobre qué elementos están manipulando el momento del trauma y el uso de elementos de protección personal y también una valoración oftalmológica completa en busca de otras manifestaciones que puedan indicar compromiso adicional de otras estructuras, además de determinar conductas pues, según lo que se encuentre en la consulta. Los estudios imaginológicos desempeñan un papel importante en la evaluación de lesiones de la órbita, permitiendo determinar la ubicación exacta, tamaño del cuerpo extraño y adicionalmente, la técnica imaginológica de lesiones es la tomografía de órbitas, ya que en estas se realizan cortes más pequeños y precisos. La mayoría de cuerpos extraños intraorbitarios y extraoculares no necesitan extracción, excepto en circunstancias especiales, tales como si fue material orgánico o si hay pinzamiento en nervio óptico. Y recalcar al paciente, en este contexto, la importancia del uso de métodos de protección ocular adecuados de acuerdo a las labores que éste ejerza. Y este es el caso que traía el día de hoy. Hay un aspecto del manejo de estos pacientes, no sé si Toño esté ahí para que lo comente, y es que ustedes ven que en todas las películas sacan la bala, ¿no? O sea, no hay película donde no se saque la bala. Entonces, y apenas se saca la bala para el sangrado, se mejora el paciente, se recupera, se le quita la fiebre, todo se arregla. Entonces, en el imaginario popular, tener algo metido en el cuerpo es terrible y los pacientes comienzan a hacer toda clase de síntomas y problemas, pues eventualmente hay que decirles, sí, usted tiene un fragmento metálico allá, pero pues sacarlo es mucho más complicado que dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Si Toño está por ahí para que nos comente, porque no es fácil convencer a un paciente que tiene algo allá adentro y que hay que dejarlo.
Bueno, si no, sigamos. Podemos seguir con Kate Perea, por favor. Gracias. Dame un momento, ya comparto pantalla. Bueno, muy buenas tardes. ¿Ahí se ve la pantalla? Es que el internet Sí, está un Katy. poco lento. Ahí Bueno, está, perfecto. Bueno, el caso de hoy lo titulé Diabetes. Entonces, la historia es la historia clínica. Entonces, el motivo de consulta del paciente es porque me mandaron a revisar la enfermedad actual. Paciente masculino de 58 años de edad, quien acude a control, es remitido por médico de su EPS para valoración por un diagnóstico reciente de diabetes. El paciente refiere visión borrosa y desea una fórmula para gafas y niega uso de medicamentos oculares. En cuanto a los antecedentes, el paciente fue diagnosticado con hipertensión arterial y diabetes hace aproximadamente 5 meses. Los farmacológicos, el paciente dice que toma los sartán 50 miligramos día, pero de forma irregular. Refiere que solo cuando le duele la cabeza. Le mandaron insulina, glargina y glulicina. El paciente no se aplica la insulina y metformina y el paciente no se la toma. Quirúrgicos niega y alérgicos niega. Entonces, en este momento, la agudeza visual del paciente estaba en 20/80, que mejoraba 20/40, y 20/60, que mejoraba 20/30. A la biomicroscopía todo era normal, tenía una opacidad cortical aproximadamente de una cruz en ambos ojos, presión intraocular de 12 en ambos ojos, y el fondo de ojo tenía un nervio óptico rosado, una excavación de 0,3-0,4 más o menos para ambos ojos. La mácula estaba normal y no presentaba hemorragias. En ese momento no se estaba tomando el losartán de forma regular. Llega el paciente a tomarle la presión, estaba en ese momento en 160, 100 más o menos. La historia del paciente, entonces, en octubre fue su diagnóstico de diabetes de nuevo por una cetoacidosis diabética y estuvo hospitalizado durante 28 días. En este momento lo mandaron a él con insulina para su casa, no se la aplicó. En noviembre del 2020 el paciente presentó una descompensación por una infección urinaria, nuevamente con una alteración de sus glicemias, y estuvo hospitalizado durante 10 días. Y en febrero del 2021 es valorado por su médico de la EPS, quien solicita los paraclínicos y control. Cuando el paciente llega a la consulta ya tenía los paraclínicos, pero no se lo habían revisado. Tenía una hemoglobina glicosilada en 14,2%, y dentro de los exámenes positivo, tenía también una infección urinaria por E. coli mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, y era multisensible. Y el control para estos exámenes se lo habían dado en 3 meses. En este momento el paciente acude a la consulta con su esposa. La esposa es muy persistente en que él no es juicioso, no hace caso, no se aplica la insulina, se toma el pasta para la presión cuando se acuerda o cuando se la quiere tomar. En este momento la conducta fue hacerle la recomendación de cambio de hábitos, tanto en su alimentación como pues realización de ejercicio, pues teniendo en cuenta pues todo lo de la pandemia, que salga a caminar, y pues la alimentación de él, que era muy inadecuada. La insulina, entonces en ese momento
hice la corrección de la insulina, la dosis, y le mandé un formulario para control de glucometrías y le pedí el favor de que me lo trajera la siguiente semana para lograr, digamos, tratar de cuadrar la insulina mientras lo veía su médico de riesgo cardiovascular. El manejo antihipertensivo no se le hizo modificación, sino que se le insistió en la toma del medicamento y la importancia que esto requería pues para toda su salud y todas las complicaciones que podría tener en caso de no hacerlo, y resolver las dudas con el paciente. Entonces, pues sentarse con el paciente y resolver las dudas que el paciente tenga en ese momento, en tanto a la alimentación como el riesgo y todo lo que el paciente tenía. A la siguiente semana, el paciente no pide cita, viene por un lado y me trae el esquema que yo le había pedido que se hiciera, que era de toma de las glucometrías. Tanto le pedí que se tomara glucometrías prácticamente todo el día, pues le expliqué que esto iba a ser muy maluco porque se tenía que chuzar varias veces en el día, pero entonces llega el paciente con estas glucometrías después de desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo. Hice tomar todas esas glucometrías y en ese momento le tomé la presión arterial, ya se estaba tomando el losartán, una tableta al día, y estaban 130/80. Aquí también le pedí el favor de que se tomara glucometrías a las 3 de la mañana, que después para ver si la dosis de carga de la noche estaba bien, y las dosis estaban, los rangos estaban, digamos, dentro de valores de normalidad. El paciente pues me insistió mucho que cambió sus hábitos de alimentación y todo lo demás. En cuanto los aprendí, estas tomas fueron 2 semanas después de yo haber visto al paciente. Entonces, en cuanto a los aprendizajes, valorar al paciente de forma integral, teniendo en cuenta sus antecedentes, hacer los ajustes necesarios, aprovechar ese tiempo que el paciente está ahí para advertirle de todo lo que puede pasar si no se cuida. Importante, lo traje este aprendizaje, pues tener en cuenta que los niveles superiores a 200 de las glucometrías saturan la enzima exogenasa que convierte la glucosa en sorbitol, y esto es lo que hace que el paciente vea borroso. Entonces, si el paciente está presentando glucometrías por encima de 200, no es recomendable que vaya a optometría porque las gafas no le van a servir. Es decir, lo ideal es lograr como un control inicialmente. Un mejor control glucémico, se hizo un estudio, esto es de la ADA del 2021, se asocia a reducciones de 50 a 76% en la tasa de desarrollo. Esto es hablando de una hemoglobina glicosilada. En los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada de 7% versus los pacientes que tienen al 9% la hemoglobina glicosilada. Entonces, solamente del 9 al 7 hacemos un cambio de 50% en la tasa de desarrollo de complicaciones microvasculares. Y se ha demostrado que alcanzar los objetivos de una hemoglobina glicosilada menor de 7 reduce las complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 1 y 2. Esto también resaltado cuando se instituye en una etapa temprana, pues este paciente viene con un diagnóstico reciente del mes de octubre, que fue que estuvo hospitalizado. Quisiera traer esto, la hemoglobina glicosilada, para que tengamos, porque hay veces en la consulta la pedimos, pero pues sabemos que por encima de 7 es elevada, pero más o menos para ubicarnos en el rango, el paciente traía la hemoglobina glicosilada en 14. La tabla de la ADA del 2021 habla de una hemoglobina glicosilada hasta 12, y aquí ya podemos ver que esto significa que tiene una glucometría al azar en cualquier momento hasta de 347 con una hemoglobina de 12. Este paciente la tenía en 14. Entonces, este más o menos es el rango que los pacientes manejan y su importancia. Y las recomendaciones, que debe estar por menor a 7, casi siempre llegando a 6 disminuye más las complicaciones. La preprandial debe estar entre 80 y 130, que si nos devolvemos al cuadro del paciente, todas las metas las cumplió, y la postprandial debe estar debajo de 180. Muchas gracias. Muy bien, lo único que quisiera es que no lo dejes con ese título tan general, sino, por ejemplo, Sí, control, sí, estaba control de tratando. la diabetes. Listo, de Porque acuerdo, yo le ese pongo el es título. tu tema, la importancia del control de la diabetes. De acuerdo. Muchas gracias, Katy. Continuamos con Andrea, por favor. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, el caso que tengo para compartirles el día de hoy es una paciente que vimos en la consulta con el doctor Castro. Lo titulé cicatriz de corioretinitis por toxoplasmosis. Es una paciente de 27 años quien consultó el 26 de febrero por un cuadro clínico de 15 días de evolución de prurito en ambos ojos, sin otra sintomatología asociada. Ella refería un antecedente de toxoplasmosis en el ojo derecho en la infancia con reactivación en 2 ocasiones. Consultó previamente en Pasto a otras 2 instituciones. En una indican que había reactivación y en otra refieren que no hay signos de inflamación. Entonces asiste para un nuevo concepto. No tiene antecedentes patológicos ni quirúrgicos y niega alergias. La paciente, esta es la primera consulta que tiene, entonces pues aquí podemos observar la agudeza visual con corrección 20/400 que mejora 20/20, no colocan agudeza visual del ojo izquierdo. En la biomicroscopía encuentran pupilas isocóricas y normorreactivas en ambos ojos. En la cámara anterior solamente refieren bien, no hay celularidad, pues no denotan signos de inflamación, solamente disminución del menisco lagrimal, con una PIO de 12 en ambos ojos y al fondo del ojo describen disco óptico de aspecto normal, cicatriz corioretiniana en mácula de ojo derecho y cambios atróficos del EPR en ambos ojos. También pues no vemos en la descripción que haya vitreitis o algún otro signo de inflamación. Entonces ellos indican impresión diagnóstica de toxoplasmosis cicatrizada en ojo derecho y activa en ambos ojos y empiezan un tratamiento con Bactrin F, 160 miligramos cada 12 horas. Instauran esteroide oral, prednisona 50 miligramos una diaria en ayunas e inician esteroide tópico Pred-F, una gota cada 6 horas. Aquí pues, como pueden ver, no hay signos de actividad, no es pues el diagnóstico certero, tampoco indican, por ejemplo, el esteroide tópico si es en uno o ambos ojos. Entonces, pues primero tener en cuenta todos estos datos a la hora de realizar una historia clínica completa. En la otra historia no la traje a colación, pero pues simplemente no habían encontrado efectivamente signos de inflamación, solamente le indicaron cyst and balance, pero la paciente continuó con la terapia, el tratamiento oral. Entonces llega a nuestra consulta con una agudeza visual, bueno, le solicitaron una fotografía del segmento posterior y mácula de ambos ojos. Llega a la consulta con una agudeza visual con la corrección. Eso fue 3 días después. A ella la vieron por última vez en Pasto el 23 de febrero y tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 20/200 que no mejoraba con pinhole y en el ojo izquierdo 20/20. En el segmento anterior, en ambos ojos, se encuentran collaretes en pestañas, disfunción de las glándulas de meibomio, congestión papilar en conjuntiva tarsal, una córnea clara con puntata superficial en tercio medio con fluoresceína. La cámara anterior estaba formada sin células ni Tyndall, el cristalino claro y un vítreo claro sin células. La PIO se encontraba en 16 en ambos ojos. Esta es la fotografía del segmento posterior del ojo derecho. Y al fondo de ojo se observaba que el disco estaba rosado con una excavación del 0,2. Tenía una lesión hiperpigmentada de bordes definidos, aproximadamente de 2 diámetros de disco, y adicionalmente presentaba 2 lesiones hiperpigmentadas en periferia nasal superior e inferior de aproximadamente 1 diámetro de disco, sin otros hallazgos al fondo de ojo, y el fondo de ojo del examen del ojo izquierdo era totalmente normal. Entonces se dio una impresión diagnóstica de cicatriz de corioretinitis toxoplásmica en el ojo derecho y conjuntivitis alérgica en ambos ojos. Se suspende tratamiento oral y se indica olodina, aplicar una gota 2 veces al día en ambos ojos pues como antialérgico, y se solicita control en 1 año. Se dan claros signos de alarma como son
ojo rojo, visión borrosa, disminución de la agudeza visual y aumento en miodesopsias. La paciente se tranquiliza pues porque primero se había pegado el viaje desde Pasto, segundo estaba como en la dicotomía de si sí tenía o no tenía una reactivación, pues estaba totalmente asustada pues por lo que le había sucedido en su ojo derecho, no quería que le volviera a suceder obviamente una situación igual en su ojo izquierdo. Entonces, pues la paciente ya se calmó, se fue tranquila, entendiendo su patología y los signos claros de alarma. Entonces, como aprendizaje, dar correctos signos, como lo mencioné, miodesopsias, disminución de la agudeza visual. El objetivo del tratamiento es detener la multiplicación del parásito durante el periodo de retinocoroiditis activa. El uso de esteroide tópico está indicado en inflamación del segmento anterior. Los signos de inflamación para tenerlos en cuenta son presencia de faro en la nieve, que puede ser una lesión blanquecina, que sea pues con bordes no definidos, que presente inflamación en el vitrio, una uveitis anterior que esté dada por precipitados queráticos granulomatosos, puede haber o no hipertensión ocular, puede haber celularidad en cámara anterior y vasculitis perilesional. Y se habla de recurrencia o activación cuando la lesión nueva aparece en el margen de la cicatriz y el riesgo de recurrencia es más alto durante el primer año en el primer episodio. Entonces, pues, era el caso que les quería compartir el día de hoy. Muy bueno, Andrea, muy bien presentado y los puntos clave, ¿no? Entonces, miren, toxoplasmosis es muy frecuente aquí, con toda seguridad. No importa en qué campo de la oftalmología que estén ustedes, van a ver toxoplasmosis. Y la mayoría de los médicos ven toxoplasmosis y muchos de los oftalmólogos ven toxoplasmosis. Entonces, es un diagnóstico que uno tiene que saber manejar, ¿sí? No es posible que uno no sepa distinguir entre una cicatriz inactiva y una toxoplasmosis activa. Todo lo que mencionó, lo que se acaba de mencionar es clarísimo. Pues los signos de inflamación en el vítreo, en la cámara anterior, los precipitados queráticos, el dolor, la inflamación del ojo, la pérdida reciente de visión, las moscas volantes como síntomas. Todo eso le dice a usted, el paciente está activo. Y el diagnóstico es clínico, no es de laboratorio, no es con IgM. Y si una toxo está activa, pues usted está autorizado para indicar tratamiento. Los que han rotado conmigo saben que yo nunca uso esteroides sistémicos en toxoplasmosis y que no lo recomiendo. Esta señora no solo estaba aterrorizada porque pues había perdido la visión macular de un ojo, sino pues que estaba recibiendo una cantidad de drogas, 50 miligramos de prednisona y trimethoprim-sulfa en una forma absolutamente innecesaria. Yo he llegado a tener pacientes que me los entran en silla de ruedas de lo mal que están por los efectos secundarios. Recuerdo un paciente que lo vio un infectólogo, lo vio el oftalmólogo y tienen la práctica que la consideran muy razonable y muy aceptable, muchos oftalmólogos, de remitirle al infectólogo, al internista para que trate. Y es totalmente equivocado. Si usted no sabe cómo tratar, remita a retina, que nosotros sí sabemos cómo tratar. Pero no le remita al infectólogo. A este infectólogo le remitieron con una nota vaga de toxoplasmosis y el hombre le metió, oigan esto, 160, 800 de trimethoprim sulfa, 2 tabletas 3 veces al día, 120 miligramos de prednisona y clindamicina, 2 cápsulas cada 6 horas. Entonces, ese paciente vino premortem de los efectos colaterales de toda esa bomba, absolutamente innecesaria. Tenía una cicatricita de toxoplasmosis y obviamente un IgG positivo. Entonces,
sean muy cuidadosos con esto porque es que es mucho el daño que puede hacer uno, psicológico y físico, con droga innecesaria. Esto no es ninguna fresas con leche, lo que estamos dando para toxoplasmosis, y se debe ser muy cuidadoso. Tan cuidadoso que yo considero que en las toxoplasmosis reales, agudas, severas, se debe ser cuidadoso con lo que se le da. Por ejemplo, no darle esteroides. Bueno, muy bien, sigamos. Gracias, André. Catalina, ¿puedes continuar? Bueno, hola, buenas noches. Les voy a presentar entonces un caso sobre una neoplasia intraepitelial conjuntival. Entonces, este es un paciente masculino de 66 años, originario y procedente de Cali, que consulta porque tiene una masa en el ojo. Es una lesión conjuntival en el ojo derecho de rápido crecimiento y dice que niegan todo tipo de antecedentes. Esta es la masa que presenta. Vemos que la masa entonces es una masa de características sésiles que tiene compromiso de más o menos de 3 milímetros de la córnea, que tiene un vasos intersticiales positivos, tiene un vaso nutricio positivo. Esta es un poco más la biomicroscopía más de cerca, en donde se ven que compromete desde la 1 hasta más o menos las 6 del meridiano la masa, y el resto de la biomicroscopía se encontraba normal. Entonces se dejó como diagnóstico un tumor, una neoplasia intraepitelial, el cual se iba a llevar a resección córneo-conjuntival, más membrana amniótica y análisis de patología básica inmunohistoquímica. Entonces, como aprendizajes, tenemos que la neoplasia intraepitelial de la conjuntiva es una lesión no pigmentada, de las más frecuentes de la superficie ocular, es de alrededor del 30%, tiene mayor malignidad, se presenta en el 0.32 de los casos por 100.000 personas en los Estados Unidos, y se puede clasificar en bajo, medio o alto grado. Entonces, en cuanto a los altos grados, que también se pueden llamar carcinoma, alto grado o carcinomas in situ, es cuando se genera un reemplazo completo del epitelio por las células displásicas, pero se mantiene la membrana basal intacta, y ya pasa a ser un carcinoma escamocelular cuando hay una ruptura de la membrana basal, y esta transformación a algo maligno es del 15%. Entonces, también principalmente se presenta en pacientes como el que les conté, de entre los 60 y los 70 años, tiene una mayor predilección por hombres, y es el tercer tumor más frecuente después del melanoma y el linfoma. Como otros aprendizajes, tenemos que hay que describir la lesión, que es una lesión de aspecto gelatinoso, sésil o papilomatoso, que puede tener una extensión difusa superficial. Generalmente se dan en áreas fotoexpuestas y se puede afectar el limbo con bordes mal definidos y afectar también el epitelio corneal. Como ayudas diagnósticas, tenemos la ultrabiomicroscopía, que la debemos solicitar en cuanto sospechemos que el paciente puede tener algún compromiso intraocular, y el tratamiento siempre se debe hacer con técnica no touch, que consiste entonces en la resección de márgenes de 3 a 4 milímetros, la aplicación de alcohol sobre la lesión, el cambio de los instrumentos, y pues se puede utilizar la membrana amniótica, ya que esto disminuye la capacidad de recurrencia. Cuando se hace esta técnica no touch, se tiene un porcentaje de recurrencia del 3%, y vemos que cuando no se realiza, hay un porcentaje del 55% si los márgenes están comprometidos. Si no se realiza, pero los márgenes están negativos, es un porcentaje del 33% de recurrencia. Y si se realiza la técnica, pero los márgenes están negativos y se hace la aplicación de crioterapia, es una recurrencia del 13%. También se puede hacer coadyuvancia con quimioterapia tópica, con mitomicina C o con 5-FU. Y eso era lo que les traía para hoy. Y yo diría que en este momento, en este estado en que están las cosas, habiendo oncólogo ocular a la mano, no hay razón para que un oftalmólogo se meta a operar estos pacientes. Si no se usan las técnicas apropiadas, como acaba de decir Catalina muy bien, las recurrencias son altas, y cuando estos pacientes recurren y se maneja mal la recurrencia, pueden terminar perdiendo el ojo y la órbita y hasta la vida, pues, ¿no? Entonces,
no se metan a hacer cirugías como ahí se hace tanto terigio, pues no, pues yo sé hacer terigios, yo también sé hacer esto, ¿sí? No se metan a hacer eso, déjenle eso al oncólogo. Y ojo con los terigios raros también, ¿no? O sea, pónganle cuidado porque fácilmente se pueden equivocar llamando algo terigio que no es. Ok. Gracias, Catalina. Puedes continuar, Francisco. Listo, ya voy. Listo. En caso que les traigo yo hoy día una parálisis del tercer nervio craneal que vi con la doctora Ana Milena Bautista. El setting fue, esto fue en la urgencia de la clínica oftalmológica el día 7 de febrero del 2021. La paciente, una mujer de 83 años, que consultaba por un cuadro de 72 horas de evolución de dolor pericular izquierdo, ptosis palpebral ipsilateral y diplopia a la elevación del párpado izquierdo. Nivel de hipersensibilidad del cuero cabelludo y claudicación mandibular. Creo que no sé en mi cámara. Voy. Ahí sí. Como antecedentes patológicos, sí, la señora era portadora de un Parkinson, artrosis y una depresión en tratamiento. Y está en tratamiento con levodopa, carbidopa, haloperidol, rosuligina, pramipexol, vitamina D y vitamina C. La agudeza visual lejana sin corregir era de 20-200 en el ojo derecho, que no mejoraba con Pinhole, y 20-150 en el ojo izquierdo, que tampoco mejoraba con Pinhole. Al examen externo destacaba una dermatochalasis de ambos ojos y una ptosis palpebral completa en el ojo izquierdo. Las pupilas se encontraban con un reflejo directo de 4/4, ojo derecho y en el ojo izquierdo, y el diámetro en el ojo derecho era de 2 milímetros y en el ojo izquierdo era de 2,5 milímetros, ambas sin defecto pupilar aferente. Y el balance, el ojo derecho estaba normal y en el ojo izquierdo destacaba una exotropia e incapacidad para aducción, infraaducción y supraaducción. Más adelante se puede ver eso. Acá podemos ver la dosis que presentaba esa señora. Entonces acá el video, para que vean los movimientos oculares. Bueno, ese es el video de los movimientos oculares. Acá es para destacar que en la consulta inicial, el día 7, la señora sí presentaba una anisocoria, pero la del ojo derecho, como les dije, estaba en 2 milímetros y la del ojo izquierdo estaba en 2,5. O sea, podía ser hasta incluso fisiológica. Entonces, a la vía microscopía, lo que destacaba en verdad era una opacidad cristalino NO3, el resto normal, sin alteraciones. La pío estaba en ambos ojos y el fondo de ojo, ojo derecho, las cavidades estaban 0,4 por 0,4, la mácula sana, y en el ojo izquierdo había un poco de atrofia peripapilar temporal, escalación de 0,4 por 0,5, y la mácula había algunos cambios pigmentarios. Entonces, con impresión diagnóstica de ese día, le diagnosticamos una parálisis del tercer nervio craneal izquierdo sin compromiso de pupila y catarata de ambos ojos. La conducta con ella fue laboratorio urgente para descartar el compromiso metabólico y también una posible arteritis de células gigantes por los síntomas que ella refería.
Entonces se le mandó a hacer esos exámenes y control al día siguiente con el resultado. La señora fue al control el día siguiente y el examen, la verdad, destacaba solamente una elevación leve del colesterol y nada más, el resto estaba normal todo, la glicemia, hemograma, BSG, pero sí llamó la atención en el control que la señora empezó a presentar una midriasia reactiva del ojo izquierdo. Entonces, en ese minuto la conducta que le sugerimos fue hospitalizarla resonancia, pero por contexto de pandemia la familia no quiso hospitalizarla y dijeron que le diéramos una orden para hacerle la resonancia de manera ambulatoria. Pedimos la orden y la señora mandó las imágenes de la angioresonancia, que se la tomó el día 17 de febrero. Y en la imagen de la angioresonancia, la verdad, destacaban los ventrículos bastante grandes de la señora. Hay una gran atrofia de la sustancia gris. Y el polígono de Willis, que se ve en esta imagen perfectamente, está totalmente permeable y no se ven ni fístulas ni aneurisma, nada por el estilo. Y acá está el informe y sale acá, no se precisa malformación, ni aneurisma, ni fístula arterial. Entonces, con aprendizaje del caso, el compromiso pupilar es un elemento crítico para la toma de las decisiones ante la parálisis del tercer par. Una parálisis del tercer par sin compromiso pupila generalmente es por isquemia, que va a ser de causa metabólica o micro, va a calcular la mayoría de las veces, como por ejemplo en gente que, o sea, los pacientes si tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, que era el caso de ella. Si la pupila está indemne en pacientes de más de 50 años y tiene factores de riesgo conocidos, como evaluación inicial, no hay que pedir una imagen de una. Uno empieza generalmente con el perfil metabólico y el seguimiento. La parálisis no traumática del tercer par con compromiso de la pupila, evidente o progresivo, es secundaria al aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. Y de los aneurismas que dan este cuadro, el más frecuente es el aneurisma de la arteria comunicante posterior, que es una urgencia neuroquirúrgica que puede hasta comprometer la vida del algo urgente. Por lo mismo es que hay que solicitar la neuroimagen con carácter urgente, sea una angioresonancia o sea una angiotac. Y como aprendizaje también del caso, que fue lo que nos pasó con ella, es que el compromiso pupilar no siempre indica un fenómeno compresivo de por medio. Cuando hay daño microvascular, por ejemplo, hay hasta un 20% que puede producir efectos pupilares. Y también ahora sí que los pacientes que, por ejemplo, tengan diabetes, hipertensión, concomitante. Entonces, igual es importante hacerle una neuroimagen si el seguimiento no mejora. Y por último, la importancia del seguimiento en estos casos, ya que el compromiso puede no estar inicialmente y al seguimiento puede empezar con el compromiso de la pupila. Eso es lo que les quería contar hoy. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista diagnóstico, una parálisis del tercer par no debería pues tener ningún problema para un oftalmólogo, pero sin embargo es a veces desconcertante cómo los médicos no hacen ese diagnóstico tan obvio. Acabamos de ver hace poquito un paciente, una parálisis completa postraumática, y en la EPS le decían que no, que eso no podía ser después de un accidente de moto, que eso no podía pasar, que él debía ser que tenía eso antes, cuando tenía fotos clarísimas, pues que no tenía tosis, y no tenían un diagnóstico, o sea, y era pues súper obvio, como lo acaban de ver. Hay que hacer educación con los médicos, especialmente de la parálisis completa y el riesgo de aneurisma de la comunicante posterior. A mí me tocó ver en internado como un oftalmólogo del Filtro que tenía la educación de dolor ocular igual glaucoma, le llegó, y es que miren cómo puede pasar, llega el paciente así, ¿no? Tengo un dolor muy fuerte en el ojo.
Y entonces, a ver, y entonces llega el médico y le abre el ojo, ay, ve, está blanquito, no está congestivo, esto es una migraña. Y eso hicieron, le pusieron un analgésico para la migraña, lo mandaron para la casa y al día siguiente vinieron por el certificado de función, el paciente se murió, era un aneurisma de la comunicante posterior. Entonces, ojo con ese diagnóstico, porque es súper obvio y fácil de hacer, pero pues, si uno no lo ha visto, no ha pensado, es increíble que se puede pasar también. Puede morir. Muy buen caso. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora continúo yo. El caso que les vengo a presentar lo titulé uveitis anterior secundaria fragmento de catarata. Es un paciente masculino de 78 años de edad, quien consulta por una disminución progresiva de la visión lejana en ambos ojos, mayor en el ojo derecho, sin ninguna otra sintomatología, antecedentes todos negativos. En el examen oftalmológico, agudeza visual con corrección de 20/50, que con pinhole llegaba a 20/40 en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo 20/40, que con pinhole llegaba a 20/25. Biomicroscopía en el ojo derecho, una catarata, pues lo positivo, una catarata cortical, una cruz, nuclear, una cruz y subcapsular, una cruz. Y en el ojo izquierdo, opacidad nuclear, una cruz, PIO 19 en ambos ojos, fondo de ojos sin alteraciones. Y se da una impresión diagnóstica de una catarata en ambos ojos, mayor, pues más avanzada en el ojo derecho, por lo que se programa para una FACO más lío en el ojo derecho. Se le solicita exámenes prequirúrgicos, una biometría, recuento endotelial, química sanguínea, anestesia para posible implante de lío multifocal. Se lleva a cirugía de FACO. En el primer día posoperatorio el paciente refiere que está bien, no presenta dolor, asintomático, agudeza visual 20/50, que con pinhole llegaba a 20/50, no mejoraba. La biomicroscopía, la córnea estaba clara, aunque tenía pues escasos pliegues, con un edema a nivel de la incisión pues superior. Tindal una cruz, 6 del negativo, no había células, la pupila estaba redonda y el lío estaba en adecuada posición, estaba claro, la presión estaba en 17 y el fondo de ojos sin cambios. Aquí se le dejó cipro con Dexa, una gota cada 3 horas en el ojo derecho, y se le solicitó un control a los 8 días. En el control a los 8 días, el paciente también refiere estar pues bien, asintomático, se está aplicando juicioso las gotas, agudeza visual 20/20, ya llega 20/20 lejana y cercana a 20/25. En el ojo derecho, el ojo está tranquilo, Tindal una cruz, el lente está centrado y claro, la PIO de 14, el fondo de ojo pues sin cambios, y aquí pues ya se cambia el antibiótico y se le deja Prefox-T, una gota cada 3 horas en el ojo derecho, y se le da control en un mes. Al mes llega y el paciente aquí refiere que siente cansancio ocular, sensación de cuerpo extraño y tiene ya, presenta dificultad para enfocar. La agudeza visual lejana 20/20 menos, y en la biomicroscopía no se le encuentra, pues no se anota nada así pues notable, pues solamente células negativo, Tindal negativo, 6 del negativo, el lío estaba en posición, centrado y pues claro, la presión estaba en 15 y el fondo de ojos también sin cambios, por lo que de aquí se le deja lubricante 4 veces al día y control en 2 meses. El paciente a las 2 semanas del último control, o sea, al control de un mes y 2 semanas después de la cirugía, asiste a urgencias y refiere ojo rojo, dolor y ardor en el ojo derecho de una semana de evolución. O sea, la última vez que se vio, a la semana más o menos como que se le agravó los síntomas, más o menos empezó con la sintomatología de dolor ocular y ojo rojo. Se le tomó agudeza visual, ya aquí ya tenía agudeza visual de 20/40 con corrección, y en la biomicroscopía la córnea pues no estaba opaca, pero sí tenía pliegues en la DSMET y presentaba un resto de epinúcleo en la cámara anterior, Tindal positivo, células una cruz,
pupila estaba redonda, el lente estaba centrado y claro, la presión aquí estaba en 21, pues estaba en el límite ahí o superior, y el fondo de ojo estaba sin cambios, por lo que se solicita una extracción del epinúcleo de forma urgente, se lleva a cirugía. Y estas son las fotos de cirugía. Aquí se entra por la misma incisión, se pone viscoelástico. El resto del epinúcleo estaba en horas pues, como de las 7 a 8 horario. Es necesario como la movilización del epinúcleo, ya que estaba pues bien como en el ángulo. Aquí ya se moviliza, se retira el resto por medio pues de faco. Acá ya se aspira el viscoelástico y se hidratan pues las incisiones. En el control primer día posoperatorio, el paciente ya pues, se sentía mejor, la agudeza visual estaba en 20/30, hemorragia subconjuntival por 360, córnea estaba clara, Tyndall una cruz, célula negativo, Seidel negativo, el lío estaba centrado, la presión estaba en 8 y se le dejó cipro con Dexa. Y a los 8 días se le volvió a citar, refería que tenía mejoría en la visión. Aquí la visión ya había mejorado 20/25 y con Pinhole llegaba a 20/20. Aquí ya no tenía ni células ni Tyndall y el lío pues estaba bien. La presión estaba en 10 y se dejó con Prefox 3 veces al día y control ya en 3 semanas. Esta fue la última vez pues que lo vi el paciente. Y los aprendizajes de este caso es que la retención de los fragmentos del cristalino aumenta el riesgo de la inflamación posoperatoria persistente de la cámara anterior y edema corneal. Que la uveitis y el edema corneal clásicamente se presenta en el posoperatorio inmediato. Este paciente se presentó más o menos como al mes y una semana, bueno, al mes más o menos, pero casi clásicamente es en el posoperatorio inmediato. Al finalizar la cirugía de faco, evaluar la presencia pues, de fragmentos o restos de corteza. No olvidar siempre chequear eso. La mayoría de los casos pueden diagnosticarse mediante un examen de lámpara de hendidura. Este paciente ya había venido como 3 o 4 exámenes y no se le había localizado, no se había pues visto el resto del fragmento. Pero pues igual la gonioscopia sigue siendo una herramienta de diagnóstico fundamental que debe realizarse en todos los pacientes con edema corneal posoperatorio persistente o una inflamación anterior después de una cirugía de catarata. Los fragmentos nucleares retenidos que no responden completamente a la terapia tópica deben eliminarse, o sea, pasar nuevamente a cirugía para extraerlos, asegurarse el cese de la respuesta inflamatoria intraocular persistente. Hay algunos estudios que han demostrado que tener cámaras muy amplias o una longitud axial muy larga tienen mayor riesgo de retención de fragmentos debido a que pueden esconderse debajo del iris estos fragmentos cuando son longitudes axiales muy largas. O en situaciones cuando el arco senil es muy denso, cuando hay iris flácido, también se pueden llegar a ocultar este tipo de fragmentos, entonces hay que tener muy bien pues presente estos parámetros en la hora de una cirugía de catarata. Estos fragmentos también se pueden ocultar en las paracentesis. Y este señor Dada y colaboradores, ellos revisaron 65 casos e informaron 33 casos que estaban localizados en el puerto lateral, 21 de esos 65 en la incisión principal, 8 sobre el iris y 3 debajo del iris. O sea, la mayoría de los casos de los fragmentos retenidos estaban en cámara anterior. Solamente 3 casos fueron debajo del iris, que igual es de lo poco común. Y eso era todo el caso. Muy bien. Lo primero, decir aquí que esta es una de las situaciones en donde yo encuentro una disociación muy grande entre lo que publican y sale en algunas guías y lo que uno ve. Yo creo que no hay ninguna cantidad de catarata que se pueda dejar dentro del ojo y muy especialmente pues si es núcleo o epinúcleo. De pronto si es un poquito de corteza que está en la periferia,
realmente puede no pasar nada, aunque el no pasar nada pues no es verdad. Son ojos que se inflaman mucho más y se demoran mucho más en recuperar. ¿Cómo evitarlo? Pues las dos claves que se acaban de dar, si la córnea tiene opacidad periférica, tiene un arco, un halo blanco periférico, ojo, porque esos son más difíciles de ver. El iris, cuando la pupila es flácida, el iris se cierra, revisen muy bien al final. Tómense el trabajo al final, termina la FACO y deje un ratico siempre la infusión y cree un flujo y mueva un poquito la punta para que el chorro de agua cambie y se asegure de que cualquier pedacito que pueda estar en el ángulo debajo de la incisión, detrás del iris, con el flujo de pronto se mueva. Aún así, va a haber un pequeño porcentaje de casos en donde le puede pasar. Pues si lo ve en cámara anterior y lo ve en el método postoperatorio, pues entre y sáquelo. No comience a rezar, pues, para que eso se vaya algún día, porque no se va a ir. Si no lo ve, entonces la sospecha es el paciente que le hace una uveitis crónica persistente. Entonces, hágale una UM porque puede estar debajo del iris. Si ve un pequeño bultico en el iris o si en el UM se ve el bultico, pues ahí puede estar. En los pacientes, la otra forma de prevenirlo, en los pacientes que tienen pupilas malas, pues ya al final, cuando puso el lente, ya está para irse, haga una revisión con un ganchito, con una Y para mirar bien el iris abriéndolo, pues ya no importa, ya puede manipular el iris, pero haga una buena revisión para ver si encuentra pedacitos, ¿no? Pero esos pedazos hay que quitarlos. Este es un caso más que prueba que los pedazos de núcleo, que no se puede convivir. Hay mucho artículo que dice que pedazos de núcleo atrás en la retina no pasa nada. Yo siempre he visto toda clase de bolladas asociadas a eso. Entonces, se deben sacar. Idealmente en la misma cirugía, si uno es consciente, pero si le aparecen después, y ocasionalmente, por más cirujano que usted sea, le va a pasar que algún pedacito se le esconde. Entonces, sáquelo. Agache la cabeza, diga, me quedó un pedazo de catarata y sáquelo. Muchas gracias, doctor. Puedes continuar, Betty. Bueno, buenas noches. El caso que tenemos para presentar el día de hoy es una paciente con una catarata polar anterior, visto con la doctora María del Pilar Echeverri. Entonces, esta es una niña que llegó inicialmente el 2 de enero del 2012, cuando tenía 2 años de edad. Fue remitida desde Pasto para valoración oftalmológica por presencia de cataratas congénitas bilaterales, sin antecedentes de riesgo durante la gestación y con un parto sin complicaciones. En esa ocasión, en la exploración física, se le encontró una agudeza visual que fijaba y seguía la luz, se encontraba ortofórica tanto lejos como de cerca y su motilidad ocular era completamente normal. Sin embargo, en la microscopía se podía evidenciar que tenía una catarata polar anterior bilateral que ocupaba toda el área pupilar en la mirada cercana y 2/3 partes de la pupila con mirada lejana. Por lo tanto, se continuó con el diagnóstico de catarata congénita y se indicó la cirugía urgente para facoaspiración más vitrectomía anterior e inserción del lío del ojo derecho inicialmente. Y se le dieron también las órdenes para tramitar el ojo izquierdo para hacer en 15 días aproximadamente el otro ojo. Sin embargo, la paciente no regresó a su cirugía. El 24 de febrero de ese mismo año, o sea, un mes después, la mamá regresa, manifiesta que es renuente a la cirugía. En ese momento se encontró que a pesar de las cataratas, pues la paciente tenía una adecuada visión del detalle en cada ojo para cerca, entonces se indicó valorarla trimestralmente, se le dieron signos de alarma a la madre y la madre la trajo más o menos a seguimiento semestral, donde se veía que la paciente durante su desarrollo tenía una adecuada visión. Durante estos seguimientos se le hizo también el diagnóstico de un astigmatismo hipermetrópico que mejoraba con el uso de anteojos.
El 18 de febrero ella viene a control de este año, ya tiene 11 años de edad, refiere tener adecuada visión con su uso permanente de gafas, a la agudeza visual con correcciones de 20-30 para el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 20-40, es completamente ortofórica, su motilidad es normal y aquí está en la biomicroscopía como se pueden ver las cataratas que tiene, es igual en ambos ojos. El fondo de ojo es sin alteraciones, se continúa con el diagnóstico de catarata polar anterior congénita de astigmatismo hipermetrópico y la conducta es el seguimiento anual de esta paciente. ¿Por qué quisimos traerla? Pues porque las cataratas congénitas son consideradas una urgencia quirúrgica en los niños, sin embargo, debemos tener en cuenta también que depende también del desarrollo visual que esté desarrollando el niño. Pues evidentemente es una urgencia quirúrgica por el alto riesgo que tienen de ambliopizar a los niños, pero el objetivo del tratamiento siempre es darles una imagen retiniana clara. Y en ella, a pesar de que tenía una catarata polar de gran tamaño, fue desarrollando adecuadamente el reflejo de fijación y su agudeza visual se ha desarrollado en rango de normalidad. Entonces, el mayor aprendizaje es que siempre debemos definir la realización de estas cirugías basados en la función visual de los pacientes. Gracias. Un muy buen caso y otro ejemplo en donde se pueden meter las patas, pero seria y gravemente. Un oftalmólogo que no tenga experiencia en valorar niños y ve esa catarata, inmediatamente lo mete a cirugía, no hace la cirugía apropiada y termina el niño con una visión mucho peor, pero en el orden de cuentadedos o movimiento de manos por el resto de su vida, si es que no se le desprende la retina en algún momento. Mientras que no operar, miren el resultado tan bueno que tiene esta niña. Aquí se puede decir que ocasionalmente a la gente la salva la pobreza. No sé si fue el caso, pero sí, con este caso, vemos yo creo que aprendimos mucho porque eso era el caso de, o sea, la catarata polar anterior era grandísima, era la más grande, las más grandes que uno pueda ver, que cubría toda el área pupilar. La niñita tenía 2 años, pero su comportamiento yo al mes ya dije, bueno, entonces miremos, me puse a evaluar en detalle la agudeza visual y la niñita seguía y veía objetos pequeños que yo pensaba, bueno, esa fue una catarata polar que no era tan grande, la niñita pudo desarrollar buena visión, no hizo nistagmus, no hizo ninguna desviación, ha sido muy simétrica, pero ya en este momento yo pensaba, puede ser que no está viendo bien. Pero pues examinándola en detalle y la visión cercana, que era muy buena, dijimos, sigámosla. Y la hemos seguido por estos años, por 10 años, y tiene una visual muy buena. Entonces, yo pienso que este caso me enseñó bastante. Y por eso cuando llegó al control y Beatriz estaba allí, pues le dijimos, póngalo para que aprendamos todos. Así es. Es que a veces para uno es muy clara la indicación y el paciente no puede o no entiende y no le jala y después termina viendo uno al paciente un tiempo después y no le pasó nada de lo que uno había pronosticado. Entonces, es uno de los casos, estas cataratas polares anteriores, es uno de los casos despistados porque se ven muy blancas, se ven muy ahí a la mano. Bueno, muy buen caso y enseña mucho. Prudencia. Muchas gracias, Betty. Continúa, Sebas. Bueno, buenas noches a todos. El caso que les traje para hoy lo titulamos Pupila tónica de edad y fue visto en compañía con la doctora Ana Milena Bautista. La paciente fue vista el 16 de febrero de este año. El motivo de consulta era que tenía una pupila más grande. Era una paciente de 67 años quien había sido remitida a valoración por neurooftalmología
por hallazgos de anisocoria en consulta de oftalmología general un mes previo. Niega antecedente de trauma y la paciente refería fotofobia ocasional en el ojo izquierdo asociado pues a la pupila más grande según ella refería. Entre los antecedentes, la paciente era hipertensa, manejo con metoprolol, amlodipino e hidroclorotiazida y una hipertrigliceridemia con genfibrosilo, oftalmológicos negaba, era la primera vez que le había pasado. Agudeza visual mejor corregida 20-30 y 20-25, Nishihara normal, campimetría normal. En las pupilas tenía un reflejo directo de 4/4 en el ojo derecho no comprometido y en el izquierdo de 0/4, con un diámetro fotópico de 6 milímetros versus 3 milímetros con la pupila normal. Y tenía una disociación luz-acomodación que ahorita se las voy a mostrar. El resto del examen oftalmológico estaba normal. Este es el video de la paciente valorada en consulta. Fijémonos en el ojo derecho comparativamente con el izquierdo. A la luz vemos que el ojo derecho responde a la luz. Una contracción pequeña, pero lo hace. Y el izquierdo, una pupila definitivamente que es más grande, más o menos de unos 6 milímetros, no responde a la luz. Quizás la respuesta es mínima, pero cuando se pide a la paciente que acomode, se le pone un dedo enfrente para que haga la acomodación. Vemos que lentamente, muy lentamente, la pupila empieza a contraer. Quizás es difícil de percibir, pero ahorita les muestro comparativamente cómo son las fotos de un antes y después, reflejando la acomodación de la paciente. Aquí contrae un poco más, un poco más. Y aquí tenemos las imágenes de antes y después. Aquí la paciente solo con el estímulo luminoso, vemos que la pupila definitivamente no contrae en lo absoluto, y esta es la paciente posacomodación que estaba contrayendo en un tiempo de más o menos 30 segundos, contrayó unos 2 milímetros. Adicionalmente, la paciente, al evaluarla en la lámpara de hendidura, tenía una leve irregularidad del esfínter pupilar, tenía contracciones sectoriales y movimientos vermiformes del esfínter. Y digamos que viendo estos hallazgos nos hizo pensar definitivamente en el diagnóstico que tenía. Aquí es difícil valorarlo, pero la contracción de la pupila cuando se evaluó la paciente en la lámpara de hendidura era más en la parte inferior y temporal. Y hablando de movimientos vermiformes, es movimientos como irregulares, vermiformes porque parece como si fuera un gusano moviéndose, y así es como efectivamente se movía este esfínter pupilar. En el concepto, considerando una paciente con anisocoria por aumento de tamaño pupilar izquierdo, se encontraba una disociación luz-acomodación con dilatación tónica de la pupila. Tenía irregularidad del esfínter, movimientos vermiformes y contracciones sectoriales. No había alteración en la función palpebral u alteraciones oculomotoras. Con estos hallazgos se solicitaron laboratorios, se consideró una pupila tónica de Addy, se haría seguimiento y se explica a la paciente la condición que tenía. Se pidió una glicemia, un perfil lipídico, TSH, PDL y valoración en 3 meses. Quisimos traer este caso a colación porque la pupila tónica de Addy ocurre por una denervación de las fibras postganglionares del sistema parasimpático asociado a un daño del ganglio ciliar, y la característica principal es una pupila con pobre reacción a la luz, pero con una mejor reacción a la acomodación, que es lenta. Esta reacción lenta le da el nombre de la tonicidad que tiene en el título de la patología. También además tiene una pobre redilatación. Cuando se quita el estímulo de acomodación, puede tener parálisis segmentarias del esfínter pupilar y los movimientos vermiformes que describimos en el examen de la paciente. Es una patología que es más frecuente en mujeres, una edad promedio de presentación de 32 años y el 80% de los casos es unilateral. En la mayoría de los casos es completamente idiopática, pero se ha relacionado con infecciones o estados postvirales, con sífilis, ahí por el hecho de que se le pidió el BRL, vasoespasmos, ella no tenía antecedente de migraña, cirugías oftalmológicas previas, patologías orbitarias y diabetes. En el caso de ella no solicitamos resonancia porque no tenía ningún hallazgo que nos hiciera sospechar de compromiso de otros nervios oculomotores y no tenía proptosis pensando en alguna masa a nivel orbitario. Y diabetes, debido a que la diabetes y la hiperglicemia genera disfunción autonómica. El diagnóstico diferencial grande es la miriasis farmacológica, que generalmente es mayor y esta no responde ni a la acomodación ni a la luz. La pupila de Gill-Robinson, desde las pupilas suelen ser esmióticas y bilaterales, una regeneración aberrante o una parálisis del tercer par, que ya vimos un caso previamente. Y es una condición de comportamiento benigno. La recuperación parcial se puede dar de meses a años y sobre todo se recupera el componente acomodativo completamente. En los pacientes cuando son muy fotofóbicos se les puede formular pilocarpina al 0.125% diluida, pues ayudándole en esta sintomatología.
Si se llega a encontrar enfermedad sistémica, se debe tratar la enfermedad sistémica, pero la mayoría de los casos, como les dije, es completamente idiopática. Muchas gracias. Miren ustedes lo valioso que es mostrar el signo con el video, con la descripción detallada, porque yo creo que ustedes pueden leer de pupila de ADI en 50 libros y les llega el paciente y no se lo pillan. Y en cambio, con esta explicación y con esta manera de mostrar el signo, pues ya les queda grabado y de aquí en adelante van a poder hacer el diagnóstico de pupila de ADI mucho Eso más. les iba a decir. Qué maravilla, qué bueno el video, mejor que cualquier otra animación que uno encuentre en internet. Lo he visto mejor, muy bien, Sebastián, muy bien con Ana Milena, porque yo creo que viendo esto ya se lo aprenden. Apréndanselo de por vida, porque es un muy buen caso. Y es exactamente el propósito de esta reunión, ¿no? Que aprovechen cuando hay un signo raro, distinto, que se sale del usual, mostrar el detalle, no echar la carreta de la descripción del signo, sino aprovechar para fotografiarlo, filmarlo y explicarlo bien y explicar la finura diagnóstica que la persona con experiencia es capaz de sacar y compartirla con los compañeros. ¿Ok? Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Continuamos con Natalia. Buenas noches. No sé si ya me estoy viendo la pantalla. Sí, ya estás viendo. Bueno, buenas noches. Soy Natalia García, residente del semestre. El caso que voy a presentar hoy es una úlcera corneal. Es un paciente valorado en conjunto con el doctor Gerson López. Espera que no pasa. Listo. El caso es un paciente masculino de 32 años de edad. Asiste al servicio de urgencias el 23 de febrero por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en ardor, ojo rojo y sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo. Él refiere que inicialmente había asistido el 6 de febrero a un hospital porque había presentado una caída de cuerpo extraño en el ojo izquierdo mientras realizaba sus actividades laborales. Él es avicultor, entonces se encargaba pues de darle la comida a las aves. Fue ese día al hospital donde tomaron cultivos. Él dice que fue negativo, sin embargo él no trae reporte e iniciaron manejo, supongo que por las características de la lesión, consideraron que era una úlcera micótica, iniciaron manejo con anfotericina anfotericina B, vancomicina cada hora, día y noche, fluconazol, 4 dosis subconjuntivales, una diaria, y fluconazol oral, una al día. Él negaba antecedentes patológicos, oftalmológicos y quirúrgicos. La agudeza visual estaba en el ojo derecho en 2020 y en el ojo izquierdo solo percepción de luz. En el examen externo tenía los movimientos oculares sin restricciones, los párpados sanos. A la biomioscopía del ojo derecho estaba sin alteraciones y en el ojo izquierdo, como podemos ver en estas dos imágenes, tenía una hiperemia conjuntival severa. Adicionalmente tenía un infiltrado blanco cremoso que compromete el 90% de la córnea, un melting de aproximadamente 9 milímetros de diámetro y estaba comprometiendo el 90% del estroma con un inminente riesgo de perforación. Adicionalmente tenía un hipopion de aproximadamente 3.5 milímetros. La cámara anterior estaba aparentemente formada y el iris y el cristalino no era valorable. Tenía una presión en el ojo derecho de 14 y en el ojo izquierdo era normotenso al tacto. En el fondo de ojo tenía una excavación en el ojo derecho de 0,2 por 0,2, una mácula sin alteraciones, una retina aplicada en 360 grados y los vasos retinales sin alteraciones. El ojo izquierdo no era valorable. Se dejó como un paciente de 32 años con cuadro de úlcera corneal con presencia de hipopion en el ojo izquierdo, con diagnósticos de úlcera corneal severa en el ojo izquierdo, hipopion y una posible endoftalmitis. La conducta fue solicitar una ecografía ocular para descartar que no tuviera una endoftalmitis. Se le inició manejo con vancomicina, fórmula magistral, cada hora, día y noche, amicacina, ceftazidime
y se programó de manera urgente para lavado de cámara anterior, más infusión de antibióticos con vancomicina, amicacina y ceftazidime intracameral y también aplicación de antibióticos subconjuntivales, más toma de muestra de cultivos con KOH, Gram, hongos y se solicitó un recubrimiento conjuntival de ese ojo izquierdo. Se le tomó la ecografía ocular, el único hallazgo fue una vitreitis leve. Esta ecografía se realizó con el doctor Ocampo y con la doctora Denis, entonces pues solo mostró ese hallazgo. Se programó para una aspiración de hipopión más toma de cultivo para hongos, Gram y KOH con un lavado de cámara anterior. Este fue lo que se realizó. Con antibióticos ceftazidime en dilución. Adicionalmente se le hizo una colocación de inyecciones intravítreas con clindamicina y ceftazidime y aplicación de antibióticos subconjuntivales con ceftazidime más recubrimiento conjuntival. Acá como vemos en las fotos. Se le tomó una ecografía ocular el 26 de febrero con hallazgos de una maculopatía y un aumento leve de la excavación. Y el reporte de la microbiología salió KOH negativo, no se encontraron estructuras fúngicas y en el Gram tampoco se veían ninguna bacterias ni microorganismos. Dentro de los aprendizajes entonces de este caso, pues tener en cuenta que las úlceras corneales están asociadas en gran cantidad a pérdida de la visión en los pacientes, tener en cuenta el tipo de trauma, la presencia de factores de riesgos y una descripción adecuada de la lesión, esto con el fin de dar el manejo pertinente, realizar un manejo oportuno con el fin de evitar complicaciones como es la endoftalmitis, tener en cuenta que a pesar de que un alto de los porcentajes de los casos de los cultivos son negativos, siempre se debe hacer un manejo antibiótico con amplio espectro. Importante realizar una buena descripción de la lesión, ya que esto nos va a ayudar a orientar la etiología del microorganismo y pues así definir cuál va a ser el seguimiento del paciente, describir la ubicación, el color, la densidad, las dimensiones, la regularidad de los bordes, si hay áreas de fusión, si hay necrosis o infiltrados satélites, entre otras lesiones que pues hay que describir y pues diferenciar. Y ya, ese era mi caso. ¿No lograron entonces saber cuál era el bicho? No, doctor, porque inclusive, ¿cómo dejo compartir? Inclusive salió negativo y tuvimos otro problema con el paciente porque luego a los días el paciente se rascó el ojo, entonces obviamente se le fue casi todo el recubrimiento conjuntival, solo quedó una parte superior, nos tocó volverlo a llevar a cirugía, por suerte pues con el doctor Gerson pudo de la parte superior sacar para hacer un nuevo recubrimiento conjuntival y una parte de la parte inferior, pero y ahí evolucionado bien, pero no, salió negativo y en el segundo también hasta el momento no ha salido ningún microorganismo, entonces... Es Ya muy salió positivo. desconcertante, ¿no? Que uno mande pus, pues, y no le digan nada, ni siquiera pues el tipo de inflamación, porque recuerden pues que tenemos bacterias, tenemos hongos, pero también tenemos las amebas, ¿cómo se llama? La Acantomeba. acantomeba, sí. Sí. Y esa es la más brava de todas, ¿no? Sí, sí, señor. Pero Entonces, deberían ser capaces, pues debería uno tener un laboratorio entrenado para que le haga, hay que hacer KOH, hay que hacer blanco calcofluor y pedir específicamente que le busquen a ver si ven la acantomeba. sí, señor. Entonces, Bueno, muchas gracias, muy bueno. gracias, doctor. Gracias, Natalia. Continuamos con José. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, José. Eso. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy son, no sé, a ver, esperemos a ver. Listo.
Entonces lo titulé Secuelas de una paciente con Steven Johnson que viene en consulta con el doctor Piñeros. Se trata de una paciente femenina de 52 años. Ella tiene un antecedente muy importante, y es que en 2011 hizo una reacción de Steven Johnson secundario al inicio de allopurinol para manejo de gota. Recordar que el allopurinol pues lo que hace es bloquear la enzima xantina oxidasa, bloqueando como tal la producción de ácido úrico del metabolismo de las purinas, o sea, de la adenina y la guanina. Ella venía en manejo por un ojo seco severo, con Fligin cada 2 horas, Frescur cada 8 y Prefox T una gota al día. El seguimiento con la paciente había sido muy difícil porque desde el inicio de la pandemia ya no había vuelto por miedo, tenía miedo de volver, miedo de salir de la casa. Ella viene a control porque ya no aguantaba la fotofobia, tiene una fotofobia muy marcada. Como antecedentes quirúrgicos, el único antecedente positivo era antecedente de electrolisis de las pestañas en 2011. Al examen oftalmológico tiene una agudeza visual lejana con corrección de 20/400 del ojo derecho y movimiento de manos desde el ojo izquierdo que no mejoraban con pinhole, y deducciones y versiones conservadas. Entonces, al examen oftalmológico lo que llamaba la atención era un compromiso de los 3 componentes de la lágrima. Tenía un compromiso a nivel acuoso, se le hizo el test de Schirmer, esta es la paciente, sin anestesia durante 5 minutos, el ojo derecho fue de 3 y el ojo izquierdo fue de 4. Adicionalmente se hizo el test de verdelimina para evaluar la capa de mucina. Recordar que este test se aplica entonces el verdelimina y tiene una clasificación de 1 a 3. Se ve la parte de la conjuntiva vulvar nasal, la córnea y la conjuntiva vulvar temporal, y se clasifica en cada uno de los sectores de 1 a 3. A partir de 3 en adelante, o sea, si tiene un compromiso de todos los sectores, pues se habla de que tiene un compromiso ya avanzado. Entonces, en este caso, la paciente tenía un test de verdelimina en el ojo derecho con un compromiso de 2-3-3 y el ojo izquierdo de 3-3-3, o sea que tenía un gran compromiso del componente de mucina. Y adicionalmente tenía un compromiso del componente oleoso de la lágrima. Tenía un BUT muy corto, de 2 segundos en el ojo derecho y de 3 segundos en el ojo izquierdo. Y adicionalmente llamaba la atención que las glándulas de mibomio en las pacientes con Steven Johnson tienden a irse un poco más posterior y adicionalmente estaban queratinizadas casi completamente, o sea que era un ojo seco de bastante difícil manejo. A la biomicroscopía llamaba la atención entonces en el borde palpebral, era un borde palpebral que era hiperémico o oleoso, y lo que más llamaba la atención era la queratinización del borde posterior del párpado inferior, y adicionalmente te veía como las glándulas de mibomio tenían un desplazamiento posterior. Adicionalmente, a nivel de la conjuntiva tarsal, tenía ya cambios cicatriciales y papilas, y a nivel de, tenía adicionalmente triquiasis, tanto en el párpado superior como en el inferior, y tenía un compromiso ya corneal bastante severo, con un panus corneal periférico generalizado, que llegaba hasta el eje visual, pero no lo comprometía completamente. La presión intraocular estaba en 16 en ambos ojos. Con esto se hizo un concepto de un paciente con unas secuelas de Steven Johnson. Tenía un ojo seco mixto severo, con una queratopatía punteada superficial, triquiasis, entropio, panus corneal y una catarata en ambos ojos, nuclear de 2 cruces. Con esto se hizo una conducta de manejo con la Grisel, una gota cada 3 veces al día en ambos ojos, Modusica al 0.1%, una gota cada 12. Se mandó Maybos para mejorar pues, la calidad a nivel de las glándulas de mibomio, una gota cada 12 horas por 3 días, y a partir del 4º día completar una gota en la noche hasta completar un mes. Adicionalmente se hizo la remisión oculoplástica para manejo de la triquiasis y el entropio que presentaba la paciente, y se mandó a consulta con optometría para enviar un lente fotocromático por la fotofobia que presentaba la paciente. En este caso, adicionalmente se le dijo a la paciente que tenía que hacerse un control más frecuente, por lo cual se ordenó una cita de control en 6 meses. Yo quería traer este caso. Lo primero es que me llamó mucho la atención este ojo seco severo de la paciente y la importancia en la evaluación oftalmológica de evaluar los 3 componentes que lubrican la superficie ocular del ojo. Recordar pues la prevalencia del Steven Johnson, que tiene una prevalencia de 4.2 por 1 millón de personas y que característicamente da más que todo en el sexo femenino.
Como saben, pues el Steven Johnson está causado por una reacción de hipersensibilidad tipo 4, una reacción de hipersensibilidad tardía, mediada por linfocitos citotóxicos que lo que hacen es atacar esos antígenos de la epidermis. Pues es clasificado según la severidad. Si tiene un compromiso menos del 10% de la superficie cutánea, hablamos de un Steven Johnson. De un 10 a un 13% hablamos de Steven Johnson y una necrólisis epidermolítica tóxica, y cuando es mayor del 30% hablamos de la necrólisis epidermolítica tóxica. Y hay que tenerla en cuenta porque es bastante severa, tiene una mortalidad hasta el 50% de los pacientes, prácticamente se tiene que tratar como un quemado. Entre los factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollar una Steven Johnson, los que se han visto más asociados son: 1, el factor genético; 2, pacientes con antecedente de VIH; 3, malignidad; 4, radiación; y quinta, luz ultravioleta. El manejo en estos casos es un manejo multidisciplinario, prácticamente se debe tratar como un quemado, y a nivel oftalmológico siempre tener en cuenta el manejo de la superficie ocular, ya que tiene múltiples complicaciones a largo plazo, como son el simbléfano, la triquiasis, la creatización del margen palpebral que la paciente la tenía, el ojo seco, la deficiencia de stem cells que también la tenía la paciente, y el panus corneal. Ese era el caso que quería traerles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Continuamos con Jonathan. Bueno, buenas noches. El caso que les traigo el día de hoy es un paciente, bueno, lo denominé como queratitis herpética sobreinfectada. Tenemos un paciente de 50 años, inicialmente tiene caída de cuerpo extraño en el ojo izquierdo, pero el paciente consulta ante un optómetra y el optómetra realiza la extracción del cuerpo extraño y envía Wasertrol. Le manda Wasertrol 2 gotas cada 6 horas, pero el paciente después de esto continúa refiriendo sensación de cuerpo extraño, por lo cual decide consultar al instituto. Como antecedentes de importancia, niega cualquier antecedente. A la agudeza visual tenemos una agudeza visual del ojo derecho 20/20 y del ojo izquierdo 20/40, que con Pijol mejora a 20/20. En la microscopía del ojo derecho realmente no hay nada normal, pero en el ojo izquierdo tenemos una córnea que presenta una úlcera dendrítica de 1 milímetro por 1 milímetro en el meridiano entre M6 y M7 a nivel peripupilar. Tenemos una cámara anterior formada, pero no vemos reacción en cámara anterior, y una conjuntiva vulvar y tarsal con leve congestión. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver inicialmente cómo se veía, que se ve la desepitelización, y en la imagen de abajo ya lo vemos con fluoresceína, cómo se ve esa tinción y cómo se ven las diferentes dendritas que nos harían pues una referencia a una úlcera herpética. Y aquí les traigo un videito que ahí se ve medianamente la tinción. En cuanto a la presión intraocular, tenemos que la presión se encontraba en 11 milímetros de mercurio, teníamos un fondo de ojo con una excavación de 0.2 y sin ninguna otra alteración, y se dio un diagnóstico de una úlcera herpética epitelial del ojo izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que este paciente era un paciente que no estaba afiliado a ningún régimen de salud, y era un paciente que consultaba de forma particular. Entonces, en ese momento se decidió dar Suflixin, una gota cada 4 horas, que se le obsequió al paciente, Humil-UPF, una gota cada 4 horas, Aciclovir, tabletas por 400 miligramos, una tableta cada 8 horas por 10 días, el Virgan cada 5 horas en ojo izquierdo, y se le dio cita para el control el día jueves. Se pensó en mandarle toma de cultivos, pero pues los cultivos eran muy caros y el paciente realmente no pudo comprar, no pudo pues pagar los cultivos. Luego de esto, el paciente reconsulta pues al control el día 11 y se ve que hay una reducción del tamaño de la úlcera de 1 milímetro a 0.5 por 0.5 milímetros, y se decide dar igualmente otro control. El día 17 el paciente vuelve a consultar, vemos que presenta igualmente mejoría de la úlcera,
pero este día el paciente refería que los últimos 2 días estaba presentando congestión conjuntival moderada en conjuntiva vulvar. Luego de esto se le da un control en los 2 días y en este día sí se evidencia que hay un leve crecimiento de esta úlcera asociado a congestión conjuntival. Entonces aquí se piensa que posiblemente el paciente esté teniendo una sobreinfección de esa úlcera y se le decide aumentar el aciclovir y se hace cambio de la ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona de segunda generación, por una fluoroquinolona de cuarta generación, que es la gatifloxacina, que va a tener un espectro mucho más amplio contra gram negativos y atípicos. Y de igual forma se les cita otra vez en control en 2 días. Ya para el día del 22 se revisa nuevamente el paciente y ya solo se evidencia un leucoma sin evidencia de tinción de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros y se le da nuevamente un control. Aquí vemos las fotos del paciente, vemos que realmente ya solo queda un leucoma donde está la parte de la úlcera y vemos que ese leucoma es predominantemente a nivel del epitelio. Ya para el último día del control, vemos que solo queda un leucoma residual en el lobo izquierdo de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros y ya se decide suspender como tal el antibiótico, el antiviral y solo se continúa con colirio lubricante. En cuanto a las conclusiones, siempre tener en cuenta las condiciones sociales, psicosociales del paciente, incluso en pacientes que nos consulten de forma particular, ya que muchos de estos pacientes reúnen el dinero solo para pagar la consulta, pero después para la toma de exámenes y los medicamentos no van a tener dinero para estos. Como segundo, en pacientes con diagnósticos de úlceras corneales, siempre realizar controles en intervalos de corto tiempo para evitar posibles complicaciones. Como lo vemos en este caso, si el paciente no se hubiera hecho esos controles seriados y tan seguidos, pudiéramos haber perdido control en este paciente y dejar que esta úlcera avanzara y llevar a una perforación corneal. Como tercero, en casos de desmejoría, siempre sospechar de una sobreinfección bacteriana, sobre todo en este paciente que al inicio tuvo contacto con un cuerpo extraño y se le mandó inmediatamente esteroides. Entonces, al hecho de mandarle esteroides, ese paciente pudo contraer ahí la infección tanto por la parte del herpes como la bacteriana. Como cuarto, siempre en lo posible solicitar cultivos para hacer un manejo objetivo, hacer un manejo dirigido, pero pues en este caso no se puede realizar por las condiciones del paciente. Como quinto, siempre tener precaución con el uso de triconjugados. En este caso, este paciente inicialmente, después del retiro del cuerpo extraño, se le mandó un triconjugado y acuérdense que trae esteroides. Entonces, si realmente no se sabe qué es lo que tiene el paciente, este esteroide lo que va a hacer es hacer un mal al paciente. Y por último, evaluar en qué sitio se encuentra la úlcera. En este caso teníamos una úlcera dendrítica que solo comprometía el epitelio y dependiendo de dónde se encuentre esta úlcera, ya sea en epitelio, estroma o endotelio, así va a ser el manejo. Y por último, este es un resumen, dependiendo de dónde se encuentre, ya sea la úlcera se encuentre en epitelio, en estroma o en endotelio, las diferentes terapias farmacéuticas que tenemos, para que lo tengan ahí. Y eso es todo.